La botella de champán se le resbaló de la mano a la azafata y se hizo añicos en el suelo de la cabina de primera clase. Por una frase dicha en voz baja, tan brumosa pero pesada como un martillazo. Soy el nuevo propietario de esta aerolínea. El sonido de cristales rotos resonó en una fina red en el suelo mientras el silencio se tragaba cada movimiento. Los pasajeros. Los rostros se tensaron como cuerdas tensas a punto de romperse. Y la tripulación. Las mismas personas que creían que controlaban la cabina más exclusiva del cielo, de repente parecían tener sido arrojado al universo equivocado. Pero esa frase fue solo el final de un viaje que había comenzado horas antes. Un viaje donde Daniel Carter, el hombre, confundido con alguien que no pertenecía, llevaba en su bolsillo el poder de reescribir todo el cielo. 4 horas antes. En el aeropuerto de Boston, Daniel salió de una camioneta negra, vestido con una chaqueta sencilla y zapatillas limpias pero desgastadas. Su postura era modesta, su apariencia modesta. No, uno podría haber adivinado que este hombre de 39 años, con una sonrisa amable era el que dirige Apex Cyber Systems, un imperio tecnológico de 13.000 millones. Daniel nunca se vestía como un multimillonario porque nunca lo necesitó. Había crecido en los rincones más bajos de la sociedad, hacinado. Apartamentos en Atlanta, donde las ventanas crujían y donde trabajaba su madre. 3 trabajos solo para mantener las luces encendidas. La riqueza le llegó a través del intelecto y coraje. Pero el recuerdo de la pobreza era algo que se negaba a abandonar. Lo mantenía. Lo mantuvieron humilde, lo mantuvieron con los pies en la tierra, lo mantuvieron humano. Por eso solía volar. Economía, integrándose a la vida cotidiana, recordándose a sí mismo que las personas a las que servía a través de Apex no eran directores ejecutivos, sino millones de personas comunes como su madre. Hoy, sin embargo, fue una excepción. Su asistente le había informado. Le dijo que su vuelo habitual había sido cancelado y que la única opción que le quedaba era un asiento de primera en Aurora Air, una aerolínea de la que se habla mucho por sus sutiles formas de discriminación. Daniel simplemente sonrió porque la verdad era que había estado negociando en silencio para. He comprado Aurora Air durante los últimos 6 meses, no por prestigio, sino para reconstruir un sistema que se había podrido desde dentro. Quería cambiarlo desde dentro. Y, para lograrlo, tuvo que presenciar el problema con sus propios ojos. El mostrador de facturación estaba abarrotado. La agente, una joven llamada Sara, me recibió. El hombre blanco frente a Daniel con una sonrisa radiante. Bienvenido. Gracias por volar con nosotros. Aurora Air. Por favor, diríjase a la puerta prioritaria. Con un solo vistazo a en su pantalla, ella le hizo un gesto para que pasara sin pedirle una segunda identificación. Sin escrutinio, sin sospechas. Cuando Daniel dio un paso adelante, la sonrisa se desvaneció. ¿Podría mostrarme otra identificación, por favor? Aquí tiene mi pasaporte, respondió. Necesitaré verificación adicional. Sara inclinó la cabeza, ojeando el pasaporte como si buscara alguna irregularidad oculta. Sus ojos no lo veían como un cliente, pero como alguien que necesitaba ser controlado. Daniel sintió una punzada familiar en el pecho, una sensación que había conocido toda su vida. Su vida. En supermercados, en bancos, en lugares donde se debería haber respetado. Estándar, pero de alguna manera se volvió condicional al color de la piel. Preguntó amablemente. ¿Hay algún problema? Sara sonrió incómodamente. No, esto es solo un requisito. Procedimiento. Ambos sabían que este procedimiento solo se aplicaba a él. Mientras esperaba, Daniel recordó lo que su madre le dijo una vez antes de partir hacia universidad. Cuanto más alto subas, más gente intentará derribarte. Pero nunca pierdas tu amabilidad. Eso es lo único que nunca te podrán quitar. Había cumplido esa promesa durante mucho tiempo. Pero Aurora ya la estaba poniendo a prueba. Finalmente, Sara le devolvió los documentos a regañadientes. Puede continuar. El blanco, el hombre detrás de Daniel, el mismo que había pasado rápidamente antes, murmuró bastante fuerte. Increíble, siempre hay alguien ralentizando las cosas. Daniel lo ignoró. No estaba allí para discutir. Estaba aquí para ver el cielo con claridad antes de cambiarlo.
La cabina del First Class era lujosa, con asientos de cuero color crema e iluminación suave y dorada, y un ligero aroma a madera cálida. Pero en el momento en que Daniel dejó su equipaje, una voz aguda cortó el aire tras él. «Disculpe, está en mi asiento». Daniel se giró. Philip Carson, impecablemente vestido y con un reloj caro, lo miró con irritación, como si la existencia misma de Daniel estuviera fuera de lugar. Daniel respondió con calma. «Sat también». «Oye, creo que este es mi asiento». Philip resopló y levantó la barbilla. «Siempre. Siéntese en el asiento 2A en esta ruta. ¿Está seguro de que le corresponde ese asiento?» La pregunta. No se trataba de asientos. Se trataba de él. Lauren Pierce, la líder del vuelo. La asistente se acercó. La mirada que le dirigió a Daniel carecía de la cálida profesionalidad. Se encontraba en primera clase. En cambio, llevaba consigo un dejo de fastidio, tal vez incluso de precaución. «¿Me puede mostrar su boleto, por favor?» Daniel se lo entregó inmediatamente. Ella. Lo estudié más tiempo del necesario antes de decir finalmente, «Estás asignado a 2A». Sin embargo, en lugar de disculparse con Daniel, se volvió hacia Philip con una sonrisa comprensiva. «Lo siento muchísimo, señor. Parece que el sistema reasignó el asiento en el último minuto». Daniel no dijo nada mientras se sentaba, pero ese dolor sordo en su pecho regresó. De nuevo, la sensación de ser visto como alguien que no pertenecía, independientemente del billete que tuviera en la mano, independientemente de el hecho de que estaba a punto de ser dueño de toda la aerolínea. Pero eso era algo que aprenderían muy pronto. Y cuando, si lo hicieran, sería demasiado tarde. Cuando las puertas del avión se cerraron, Daniel abrió su portátil y revisé los documentos finales para la adquisición de acciones. El número 51% brillaba en la pantalla como un silencioso promesa desde el momento en que firmó que este cielo le pertenecería. Fuera del sol, se hundió hacia el horizonte, y en su interior Daniel se preparó para un vuelo que sabía sería diferente a cualquier otro. Si hubiera sabido lo que le esperaba. Los insultos, las escaleras, los actos silenciosos de discriminación. Tal vez habría blindado su corazón con más firmeza. Pero Daniel Carter vivió según las enseñanzas de su madre. Palabras. La gente nunca ve tu verdadero valor hasta que se lo haces ver. Y estaban a punto de mirar muy claro, muy pronto. ¿Por qué? En pocas horas, el hombre al que despidieron se levantaría y se arrancaría la máscara que Aurora había usado durante años. La cabina de primera clase parecía tranquila, pero cada pequeño movimiento transmitía un aire frío. La corriente subyacente de Daniel se sintió claramente. Lauren Pierce empujó el carrito de bebidas hacia abajo. El pasillo, su sonrisa florecía sin esfuerzo cada vez que se detenía junto a un pasajero blanco. «Bienvenido de nuevo, señor Davidson. Es maravilloso volver a verlo, señora Reynolds». Levantó el champán espumoso con un elegante gesto. Inclinación, inclinándose con la calidez reservada para los huéspedes más prestigiosos en el mundo. Pero al pasar el carrito, asiento 2A, esa sonrisa desapareció completamente. Ningún saludo, ningún ofrecimiento de bebida, ni siquiera el más básico asentimiento de cortesía. Daniel levantó la vista con expresión tranquila. Lauren evitó su mirada y continuó hacia el siguiente pasajero, que apenas se había acomodado en su asiento sin abrocharse el cinturón, pero ya tenía un. Daniel exhaló suavemente, no por enojo, con una copa de champán fría en la mano, pero por familiaridad. Frente a él, Greg Thompson observaba con una mirada conflictiva, como si quería decir algo, pero se lo tragó. Anna Park, una ejecutiva asiático-estadounidense, en la fila de al lado, la miró con silenciosa compasión. No sonrió, pero la comprensión. Su pequeño asentimiento bastó para que Daniel supiera que no imaginaba nada de esto. Detrás de él, la voz de Lauren se elevó, junto con una suave risa. «Se nota que no está acostumbrado a sentarse aquí». Otro asistente respondió con un risa ahogada. Las palabras no iban dirigidas a él, pero eran lo suficientemente agudas como para herirlo, y lo suficientemente fuerte como para oír cada sílaba. Daniel se recostó en su asiento, con el corazón firme, respiración controlada. Había vivido momentos mucho peores que esto, pero el dolor en el pecho, la decepción de la gente, nunca
Desapareció por completo. Mark Holloway, el sobrecargo, se acercó con forzada cortesía. Señor, escuché que hubo un malentendido sobre su asiento. Queremos que todos los pasajeros sean los primeros. Para sentirse cómodo. Si cree que esta cabaña no es la adecuada, podemos organizarla. Un puesto para ti en el mundo de los negocios. El significado de las palabras era inconfundible. Él no pertenecía aquí. Daniel levantó la vista y dijo con voz firme y suave, «Estoy bien. Aquí solo quiero que me atiendan igual que a los demás pasajeros». Mark sonrió, pero sus ojos permanecieron helados, fríos como una piedra tallada. Por supuesto, lo tendremos en cuenta. Pero Daniel sabía que no lo harían. Solo tenían una cosa en mente, el hecho de que él existía en esa cabaña. Todo. El avión comenzó a rodar. Las cálidas luces doradas se transformaron en despegue. Daniel colocó su mano sobre su computadora portátil y abrió la transferencia aérea compartida de Aurora. Documentos. Las páginas digitales aparecieron como capas de ventanas, revelando una verdad que nadie en esta cabaña podía imaginar. En pocas horas, las reglas en las que confiaban tan cómodamente ya no existirían. Se aplican a él. Pero Daniel no sonrió. No se sintió triunfante. Solo se sintió una quietud extraña. El tipo de quietud que tiene un lago justo antes de tormenta que la gente, sin saberlo, provoca para sí misma. Lauren regresó a la cabaña de nuevo, sirviendo champán para los dos últimos pasajeros. Al pasar junto al asiento de Daniel, él le habló con suavidad. «Disculpe, ¿puedo tomar una copa de champán?» Lauren hizo una pausa de medio segundo, luego forzó sus labios a esbozar una leve sonrisa. «Comprobaré si nos queda algo». Ella empujó el carro hacia adelante sin mirar atrás. Daniel la observó. Un leve destello de fría agudeza apareció en sus ojos, pequeños pero inconfundibles, un cambio sutil pero profundo como una mirada oculta. Una puerta en su mente se abrió silenciosamente. Había cosas que había retenido durante un tiempo. Ha pasado mucho tiempo y algunas cosas, una vez impulsadas por la persona adecuada, nunca serían volver a ser como eran. Y Lauren Pierce había impulsado exactamente eso. La primera comida del vuelo fue anunciada por el cálido aroma de mantequilla derretida que flotaba en la cabina. Pero, cuando Lauren Pierce se acercó al asiento de Daniel, esa calidez se endureció instantáneamente. En algo frío y pesado. Miró sus notas, luego a Daniel, con expresión perpleja, como si su sola presencia hubiera alterado el orden familiar de la primera clase. «Hoy tenemos salmón sellado o solomillo a la plancha», dijo en tono monótono, sus ojos evitando los de él. Daniel respondió clara y cortésmente, «Tomaré el lomo medio crudo». Lauren levantó la tapa de una bandeja, echó un vistazo dentro y luego la cerró demasiado rápido para ser creíble. «Lo siento, estamos fuera». Desde el otro lado del pasillo, Greg Thompson levantó una ceja porque, en ese preciso momento, ella dijo, «Salimos», otro asistente. Sach estaba colocando un plato humeante de lomo delante de un pasajero blanco a solo unos asientos de distancia. Greg miró a Daniel con un destello de frustración de su parte, pero Daniel no reaccionó de inmediato. Miró directamente a Lauren, con voz suave pero firme. «Acabo de ver cómo le servían ese plato». Lauren ni siquiera parpadeó. «Ese fue él. La última». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Daniel ladeó la cabeza. Ligeramente, estudiando la media sonrisa en su rostro, el tipo de sonrisa que no nace de cortesía, sino de la creencia de que gente como él nunca se atrevería a desafiarla. Colocó dos dedos en su teléfono y tocó una vez la grabación. Modo activado en silencio. Lauren no se dio cuenta o no imaginó que lo haría. «Si no haces tal cosa, entonces me llevaré el salmón», dijo Daniel con tono firme y profundo, aunque en su interior comenzaba a extenderse una fina fractura. Lauren asintió y empujó el carro hacia adelante. Pero segundos después, oyó su voz. Desde la cocina, bajo, pero no lo suficiente. «Te lo dije. Se nota que está. No es del tipo que pertenece a primera clase». Sach se rió entre dientes. «Sí, parece que usó el vale de alguien». Siguió una pausa sofocante. Greg Thompson negó con la cabeza. Hannah Park bajó la pluma y bajó la mirada, pesada como si hubiera escuchado ese tipo de cosas.
de cosas con demasiada frecuencia en los vuelos de negocios. La respiración de Daniel permaneció, incluso, sin arrebatos, sin reacción. Simplemente dejó que sus palabras se deslizaran con naturalidad. La grabación en su teléfono. Cuando Lauren regresó y colocó el salmón frente a él, Daniel miró el plato y permaneció en silencio unos segundos. El pescado estaba frío, las verduras marchitaron la porción notablemente. Más pequeño que el que habían recibido otros pasajeros. Sin embargo, Lauren preguntó con un tono. Eso sonó más como si le estuviera haciendo un favor. ¿Hay algún problema? Daniel respondió, me gustaría hablar con el sobrecargo. Lauren se quedó paralizada, con las pupilas tensas. Un breve destello de instinto defensivo, una pequeña pero reveladora señal de miedo. Ella se alejó y unos minutos después apareció Mark Olay. Su rostro mostraba una sonrisa educada como una máscara, pero la piel alrededor de sus ojos no. No te muevas en absoluto. Oí que la señora Pierce dijo que no estaba satisfecho. Daniel mantuvo la calma. Simplemente pido que me traten como a cualquier otro pasajero. No me sirvieron una bebida antes de la salida y la comida que seleccioné fue declarada no disponible, incluso, aunque vi a otra persona recibirlo. Mark inclinó la cabeza, la sonrisa en sus labios refrescantes. Nuestro equipo tiene plena autoridad para determinar el orden de servicio y la prioridad de las comidas. Si la señora Pierce dijo que el lomo no estaba disponible para usted, entonces no está disponible para usted. Cada palabra que soltó, como un veredicto. Greg Thompson se levantó a medias de su asiento, frustrado. Yo aún no he pedido. Si quiere mi comida, puede quedársela. No me importa. Mark lo interrumpió, bajando la voz. Esto no le concierne, señor Thompson. Entonces, se inclinó hacia Daniel y bajó la voz a un nivel que solo ellos dos podían oír. La gente como tú debería. Conoce tu lugar. Ese momento hizo que Daniel se sentara derecho. No por miedo, sino porque esa frase, dolorosamente familiar, lo golpeó como un fantasma del pasado. Las mismas palabras que había escuchado cuando era un niño acechado en una tienda de comestibles. Seguridad simplemente porque no parecía un comprador. Sin embargo, ahora se lo dijeron a el hombre que estuvo a horas de ser dueño de toda la aerolínea. Anna Park dejó caer su bolígrafo con fuerza. La ira brillaba en sus ojos. Varios pasajeros empezaban a prestar atención. Una pequeña onda expansiva recorrió la cabina como una brisa antes de una tormenta. Daniel miró directamente a Mark, sin pestañear. Pagué por primera clase. Solo pregunto, ¿por lo que pagué? Mark enderezó su sonrisa, estirándose en algo hueco. Si sigues haciendo esto difícil, denunciaré tu comportamiento disruptivo. Al capitán. Una chispa fría se encendió en los ojos de Daniel, sutil, pero inconfundible. Podía ver. Esto había cruzado una línea, y Mark Olay acababa de cruzar el único límite. Nunca debió haber cruzado en su vida, porque el poder que creía tener estaba a punto de convertirse en la trampa, que se volvería en su contra. Daniel lo sabía. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad desgarró el cielo de par en par. Mark Olay se fue con la confianza de un hombre que creía haber ganado. Pero Daniel sabía una verdad. Bueno, la arrogancia siempre crea oportunidades, y Mark estaba exponiendo demasiadas. Cuando entró en la cocina y Daniel oyó que su voz se elevaba sin disimulo. Informarle esto al capitán. Gente así nunca sabe callarse. El sonido de una cuchara golpeando el metal, el murmullo bajo de los miembros de la tripulación, todo se fundió en un ruido denso y turbio, el sonido del prejuicio expresado libremente. Daniel cambió su teléfono a un segundo canal de grabación. Su expresión no cambió, pero tras esos ojos tranquilos, se avecinaba una marea. Anna Park se inclinó hacia él y susurró, ¿estás bien? Daniel se giró hacia ella en voz baja. Estoy acostumbrada a esto, pero estar acostumbrada a algo no significa aceptarlo. Anna asintió con la mirada, con una expresión cansada. Tipo de comprensión. Yo también he lidiado con eso, demasiadas veces. Una pausa tranquila se instaló entre ellos, no por miedo, sino por la conciencia compartida, que algunas cosas simplemente no deberían existir en un avión, donde todos pagaron el precio. Mismo precio, pero no me trataron igual. De repente,
La señal del cinturón de seguridad se iluminó. La voz del capitán Eric Nolan resonó por los altavoces. Se esperan ligeras turbulencias. Por favor, regresen a su asientos y abróchense los cinturones. Pero los pasos en el pasillo contradecían cada palabra. 3 pasajeros blancos estaban de pie. Se levantaron y se dirigieron al baño sin que nadie los detuviera. Un joven asistente se rió con ellos al pasar. Nadie les dijo que se sentaran. Nadie les recordó la señal del cinturón de seguridad. Daniel se quedó de pie, queriendo entrar al baño, recuperar la compostura y revisar rápidamente los archivos de adquisición en su teléfono, pero apenas dio 2 pasos antes de que Mark apareció de la nada, bloqueándolo como un muro. Señor, se giró el capitán. En la señal del cinturón de seguridad. No se le permite abandonar su asiento. Pero los pasajeros siguen caminando. Daniel respondió con su tono tranquilo, haciendo. Mark se quedó paralizado por medio segundo. Enderezó los hombros, aferrándose a su frágil sentido de autoridad. Te dije que te sentaras. El resplandor rojo de las luces de advertencia se reflejaron en el rostro de Daniel. Miró a Mark por un momento. Largo momento, sopesando la resistencia contra la paciencia. Al final, regresó a su asiento, no por miedo, sino porque se dio cuenta de algo importante. La gente. Como si Marcos estuviera escribiendo su propia acusación, y todo lo que Daniel tenía que hacer era. Déjalos continuar. Un momento después, cuando la señal se apagó, Mark desapareció en la cabina. Daniel no necesitó adivinar lo que estaba reportando. Y como era de esperar, el capitán Nolan pronto apareció, su expresión tallada en el mismo molde que Mark's. Señor Carter, dijo con frialdad, recibí un informe de que ha estado perturbando el orden y exigiendo medidas especiales. Tratamiento. Daniel levantó la vista y su voz, lo suficientemente tranquila como para inquietar al capitán. No me han molestado. Solo pedí recibir el servicio que pagué en primera clase. Si lo desea, puedo proporcionarle. Prueba. Nolan frunció el ceño. Prueba de lo que Daniel señaló a su teléfono. Grabé. Todo. Siguió un breve silencio, el tiempo suficiente para que Daniel viera la tensión que apretaba las sienes del capitán. Grabar es una violación de la política de la empresa. Nolan espetó su tono, revelando más inseguridad que autoridad. El tono de alguien que se da cuenta de que ha cruzado la línea. Antes. Daniel pudo responder, otra voz cortante como una cuchilla. Grabación. El comportamiento discriminatorio no viola ninguna política. Anna Park levantó la mirada, cortando el aire pesado. También tengo video. Y no soy el único. 1. Varios pasajeros comenzaron a murmurar. Greg Thompson se aflojó el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante. Voy a. Testifica. Todo lo que dijeron de ti es mentira. Daniel sintió que la cabina se movía. No por la turbulencia, sino porque la gente estaba empezando a ver la verdad. Una verdad que Mark y Nolan habían intentado ocultar. Nolan miró a su alrededor, reconociendo. Algo se le escapaba de las manos. Dijo entre dientes, nos encargaremos de esto. En este avión, la tripulación tiene plena autoridad. Daniel lo miró a los ojos, y el capitán había. No tenía idea de que la mirada que recibió contenía un secreto lo suficientemente poderoso como para cambiar el destino de toda la aerolínea. Tienes razón, respondió Daniel en voz baja. Pero tu autoridad solo dura hasta que. Tierra. En ese momento, Daniel comprendió lo que Mark y Nolan no podían. Cuanto más trataron de afirmar su autoridad, y cuanto más claramente revelaban quiénes eran, más lo presionaban. Más fuertes eran las pruebas en su contra. Y con cada segundo que pasaba, cada palabra dicha, cada gesto de desprecio que le lanzaban, todo estaba siendo grabado, marcando la cuenta regresiva para una tormenta que consumiría sus carreras. Nadie más en la cabaña lo sabía, pero Daniel sí. Esa tormenta ya no era distante. Se estaba formando en el silencio, y solo necesitaba una chispa para encenderse. La chispa que ellos mismos creaban minuto a minuto. Mark Holloway desapareció en la cabina, portando la autoridad vacía que creía poseer. Solo minutos después, él. La atmósfera en la cabina cambió, no por turbulencias, sino por un silencio calculado se cernía sobre el aire. Daniel sabía exactamente qué era. Viniendo
Cuando los hombres pequeños con poco poder sienten que su posición se resbala, no lo hacen. Lo más peligroso. Se unen. La puerta de la cabina se abrió. Mark emergió con el capitán Nolan siguiéndolos, ambos con expresiones serias. Completamente en confianza fabricada. Nolan estaba frente a las manos de Daniel, entrelazadas. A sus espaldas, con los ojos fríos como el cristal de la cabina por la noche. Hemos evaluado la situación, dijo con voz, adoptando un tono de autoridad practicado. Están amenazando la seguridad de este vuelo. Al aterrizar, la seguridad del aeropuerto se encargará de usted. La sentencia fue pulido para que sonara oficial, pero en el fondo no había nada más que un veredicto escrito desde el prejuicio que tenían. Creía que nunca sería expuesta. Anna Park se puso de pie de un salto, su voz tenso como una cuerda de violín. No hizo nada. De hecho, estás. Los que violan el procedimiento. Greg Thompson también se puso de pie, su voz resonando en la cabina. Capitán, he volado en primera clase durante más de 20 años. Nunca había visto un trato tan irrazonable como este. Mark levantó una ceja con abierto desdén. Señor, sería mejor que se sentara. Esto no le incumbe. Respuesta de Greg. Golpear como una piedra y arrojarlo a un cristal ya roto. Esto concierne a cualquiera que cree que la justicia es un valor fundamental. El inesperado rechazo hizo que todo la cabina vibraba como una cuerda tensa que se tiraba, pero la expresión de Nolan no cambiaba. Se inclinó hacia Daniel y le habló en voz baja, solo para que una persona pudiera oírlo. Persona que escucha con suficiente agudeza como para cortar la dignidad de cualquiera. No tienes autoridad aquí. Daniel lo miró a los ojos. Su mirada no reflejaba ira, ni miedo, pero una quietud tan firme que Nolan dudó por un breve instante. Un destello de luz brilló en los ojos de Daniel. La luz de un hombre que conocía la verdad estaba de su lado. Tengo más. Tienes más autoridad de la que crees, dijo Daniel lentamente. Las cejas de Nolan se crisparon como si las palabras no eran más que una amenaza vacía. Daniel no dio más detalles. No necesidad de hacerlo. Hombres como Nolan nunca entendieron el poder del silencio. Creían solo en el sonido de su propia voz, en el sonido de su título, en el sonido de la placa prendida en el pecho. Pero Daniel llevaba una especie de un poder que Nolan no podía imaginar. El tipo que podría transformar todo un sistema. El capitán se dio la vuelta, pero Mark no. Miró a Daniel con la mirada de alguien que intenta recordarle que el cielo les pertenecía, que gente como él solo se sentaba aquí gracias a un golpe de suerte desafortunado. Me encargaré de seguridad en cuanto aterricemos, dijo Mark. Dijo con frialdad. Y créeme, estarán de nuestro lado. Daniel no respondió. Él. Simplemente observé a Mark alejarse, con los hombros temblando de un triunfo fuera de lugar. Pero al instante siguiente, alguien más se acercó. No era un asistente de vuelo ni un pasajero, sino un hombre corpulento. Con paso firme y pausado, el alguacil aéreo federal Thomas Miller se detuvo frente a Daniel, su voz profunda y clara. Señor Carter, necesito hablar con. Mark se dio la vuelta inmediatamente. El triunfo se reflejó en su rostro. ¿Ves? Llamó al alguacil aéreo. Él se encargará. Pero Miller levantó la mano, interrumpiéndolo a media frase sin siquiera mirándolo. No te estoy hablando. Mark se quedó paralizado. La cabaña quedó en silencio. Miller se sentó junto a Daniel. La tripulación informó que usted era disruptivo, amenazando y exigiendo un trato especial. Dijo, necesito tu cuenta. Desde el principio. Daniel lo relató todo de manera sucinta y precisa, sin actitud defensiva, sin adorno, solo la verdad. Tan pronto como terminó, Anna Park intervino. Yo tengo un video. Greg Thompson agregó, y estoy dispuesto a testificar. Cada declaración cayó como un martillo contra la madera podrida del sistema que Mark y Nolan representaban. El mariscal del aire Miller miró alrededor de la cabina. Su mirada pensativa. Luego, volví con Daniel. Escucho demasiadas inconsistencias en sus informes. Lo haré. Proceda correctamente. Mark abrió la boca, pero Miller se volvió hacia él con un tono de advertencia. Sisu. Las acusaciones son falsas, las consecuencias podrían ser graves. El color se desvaneció.
El rostro de Mark parecía como si le hubieran arrebatado la confianza. Daniel observaba sin sonriendo. Algunas victorias no eran para celebrar, no cuando se basaban en años de dolor personal. Pero él sentí una cosa claramente. La verdad finalmente estaba volviendo a su lugar legítimo. Lugar. Era una pequeña taza, silenciosa, sin aplausos ni triunfos. Pero en el fondo, Daniel, una enorme puerta se abrió con un clic, el sonido del destino comenzando a girar. Solo él sabía que el cambio que se avecinaba era mucho mayor que cualquier otra cosa que pudiera pasarle a cualquier otra persona, que la cabina podría imaginar. En el momento en que el mariscal del aire Thomas Miller se alejó, la cabina de primera clase parecía cambiar de color, no por la iluminación o el clima, pero porque la ilusión de poder que Mark y Nolan creían poseer había comenzado a resquebrajarse. Daniel. Lo sentí claramente como un lago que parece tranquilo en la superficie mientras que las fuertes corrientes se agitaban en lo profundo. Pero esa agitación no fue el clímax. Fue solo el primer. Advertencia. Mark regresó a la cocina, con la voz tensa por la tensión que intentaba transmitir. Disfrazado de ira. Tenemos que controlar esto antes de que se salga de control. Le gruñó a Lauren. Si no lo hacemos, nosotros somos los que seremos culpados. Lauren, quien se había mostrado confiadamente desdeñosa durante todo el vuelo, bajó repentinamente sus ojos. Pero el alguacil del aire. Yo me encargaré. Mark espetó. Cada palabra cayó, pesado, como si estuviera apretando una cuerda alrededor de su propio cuello sin darse cuenta. Daniel observaba a través del estrecho pasillo que conducía a la cocina. Vio la espalda de Mark rígida como una lámina de metal, calentándose hasta un punto peligroso. Ya no ocultaban su ansiedad. La ansiedad se convierte en miedo. El miedo se convierte en errores. Y los errores son los más fáciles. Cosas que exponer. Una regla de vida no escrita. Cuando las personas que discriminan se dan cuenta de que podrían ser atrapados, no paran. Aumentan. Y justo entonces sonó un suave pitido. A través de la cabina, los altavoces del techo se encendieron con la voz del capitán Nolan baja pero con un ligero temblor. Casi al final. Pasajeros y tripulación, por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. Estamos manejando una situación de seguridad. Toda la cabina de primera clase miraba a su alrededor confundida. Sin turbulencias, sin perturbaciones, sin pasajeros indisciplinados. Solo un hombre se había convertido en el centro de atención. Daniel Greg Thompson se sentó erguido. Seguridad. Situación. Me levanté para acomodar mi bolso. No pasó nada. Anna Park. Se ajustó el cinturón de seguridad y entrecerró los ojos. Están inventando una razón, y Daniel sabía que habían llegado a la siguiente fase, convirtiéndolo en una amenaza. Mark dio un paso adelante, usando expresión de alguien que creía haber adquirido inmunidad legal. Señor Carter, debe permanecer sentado. El alguacil del aire continuará interrogándolos una vez que aterricemos. ¿Dónde planean aterrizar? Anna. Exigió. Respondió Phoenix Mark. La cabaña parecía haber dejado de respirar. Daniel se echó hacia atrás, no por miedo, sino porque comprendió que estas acciones eran. No es aleatorio. Este era el ritmo de la discriminación sistémica. Inventar un delito. Eso no existe. Empujar a la víctima al peligro, luego usar las regulaciones como armas. Las había visto en bancos, en escuelas, en salas de juntas desde su juventud. Y ahora estaba sucediendo de nuevo en un avión, a 12.000 metros de altura. ¿Pero qué? Lo que no sabían era que estaba en medio de finalizar la adquisición de Aurora Air y el mensaje que sintió vibrar en su bolsillo fue la clave. Sacó su teléfono y vio la notificación cifrada de los documentos de su equipo legal listos para firmar. Prioridad. Su misión antes de aterrizar. Daniel cerró los ojos por un momento. Solo un segundo. Suficiente para conectarlo todo. Aurora Air estaba plagada de discriminación. Comportamiento. Esta tripulación fue la prueba viviente. Y hoy, ahora mismo, estaban ayudándole a exponer un sistema que llevaba años podrido. Cuando Daniel abrió los ojos, su calma llevaba la quietud nítida de un espejo en el fondo de un lago. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Mark se lanzó hacia adelante. ¿Qué haces? Te dije que te sentaras.
Daniel lo miró fijamente. Necesitas usar el baño. No. El avión es una emergencia. Protocolo. Detrás de él, el mariscal del aire Miller se acercó a su voz, cortando el aire limpio a la mitad. Señor Oyovay, no puede restringir el movimiento de pasajeros a menos que exista un problema real de seguridad. Mark se quedó paralizado. Miller se volvió hacia Daniel. Señor Carter, usted puede irse. Daniel asintió. Gracias. El baño de primera clase tenía un cartel pegado con cinta adhesiva. Estaba fuera de servicio. Daniel lo miró fijamente durante un segundo, luego dejó escapar un silencioso risa cómplice. Se dirigió a la parte trasera del avión. Allí, el baño funcionaba perfectamente. Dentro de la pequeña y luminosa cabaña, cerró la puerta con llave, sacó su teléfono, abrió el documento y lo colocó. Su dedo en el sensor biométrico. Firma. Apareció una pequeña luz verde. Vibración. Un mensaje completado. Daniel Carter, propietario del porcentaje de Aurora Air. Se miró en el espejo. Ya no es él. El hombre Mark Lauren o Nolan se sentían libres de insultar. Ahora era el hombre que poseía él mismo cielo en el que se encontraban. Y estaban a punto de aprender eso en tan solo unos minutos. Salió y regresó a primera clase. Su expresión no había cambiado, pero cada paso llevaba un silencio. Fuerza que cualquiera que observara podía sentir pero no explicar. Anna Park se inclinó hacia él, lo miró y le susurró. ¿Estás bien? Daniel se sentó, su voz ligera como el aire, pero pesada como una piedra. Estoy bien, y a partir de ahora todo cambia. Anna aún no entendía lo que quería decir. Greg tampoco, pero el cambio fue viniendo. Rápido, irreversible, y la misma tripulación de este vuelo acababa de firmar su propio veredicto sin siquiera darse cuenta. El avión se sacudió ligeramente al salir. La falsa turbulencia que el capitán Nolan había inventado. Sin embargo, la tensión interior primero. La clase no se desvaneció. En cambio, se espesó, pesada e inmóvil, como si cada respiración llevaba el olor de una tormenta a punto de estallar. Nadie sabía que la tormenta ya había comenzado en el baño donde Daniel Carter acababa de firmar el documento que cambió todo el equilibrio de poder en el cielo. Mark Olay salió de la galera, con el rostro pálido por la tensión incluso mientras intentaba aferrarse a la autoridad. Él miró a Daniel como si estuviera viendo un problema que necesitaba solucionar. El señor Carter. Mark dijo que su voz era rígida como el acero. Te moviste mientras la señal del cinturón de seguridad seguía encendida. Estás creando más complicaciones para este vuelo. Daniel levantó la vista. Su mirada serena era tan firme que hizo vacilar a Mark. El capitán apagó la señal antes de que me levantara. Daniel dijo, ¿y el aire? Marshall aprobó mi movimiento. Greg Thompson habló de inmediato. Lo vi. Él. No hice nada malo. Añadió Anna Park. Y tengo un video. Mark sintió que toda la cabina se desplazó hacia Daniel. No a través de gritos, ni a través de confrontación, sino a través de la verdad. Y la verdad siempre hizo que las personas que se escondían tras muros inestables de el poder empezó a temblar. Sin embargo, Mark se aferró desesperadamente al último trozo de autoridad que creía tener. El mariscal del aire puede estar equivocado, dijo en voz alta, tratando de dominar el miedo que se extiende dentro de él. La seguridad del vuelo es la responsabilidad de la tripulación, no de los pasajeros. En ese momento, el alguacil aéreo federal, Thomas Miller, regresó de pie justo detrás de Mark. El señor Olay Miller dijo que en voz baja, pero con absoluta autoridad. No me equivoco, y lo hago. No acepto órdenes de la tripulación. Mark se volvió rígido, con la voz quebrada. Están interfiriendo con el mando de la tripulación. Les impido abusar de él, dijo Miller. Respondió. El silencio después de esa frase duró solo un segundo, pero fue suficiente para que toda la cabina para comprender la ilusión de poder absoluto que Nolan y Mark. El reconocimiento que se habían otorgado comenzaba a desmoronarse. La puerta de la cabina se abrió. El capitán Nolan apareció. Su actitud era aguda y tensa, como la de un hombre que sentía que su autoridad estaba siendo desafiado. Nos estamos desviando a Phoenix, anunció. Esta situación es peligrosa. Estoy
Sin discutirlo más, Miller avanzó medio paso. Capitán, no he identificado ninguna amenaza. Si se desvía, necesita razón legítima. Nolan apretó la mandíbula. Tengo el informe del sobrecargo. Greg. Thompson se paró tan rápido que el cinturón de seguridad se le retractó. Un informe falso. Anna. Añadió, hay pruebas. Daniel permaneció sentado. No porque fue derrotado, pero porque vio lo único que ellos no vieron. Cada decisión apresurada. Lo que hacían, cada acción impulsiva, cada frase descuidada los estaba convirtiendo en prueba viviente de una investigación que aún desconocían que llegaría en cuestión de horas. Nolan miró a Mark, buscando una última confirmación. Mark asintió vigorosamente, con la voz entrecortada. Con arrogancia. Necesitamos proteger la seguridad de este vuelo. En ese instante, el teléfono de Daniel vibró en su bolsillo. Una breve notificación. Transferencia. Completar. La Junta lo ha reconocido. Daniel levantó la mirada. Algo cambió en sus ojos. Algo que tanto Anna como Greg notaron, aunque ninguno lo comprendió del todo. No era desafío. No era un triunfo, sino la tranquila certeza de un hombre que acababa de conseguir la última pieza del rompecabezas. Juego. Cuando se puso de pie, todo pequeño sonido en la cabina desapareció. El capitán Nolan Daniel dijo lentamente, está actuando basándose en un informe falso. Nolan se burló con abierto desdén. No tienes autoridad para decir eso. Daniel. Lo miró, su mirada lo suficientemente aguda como para perforar el aire. Lo hago, y en solo en pocos minutos entenderás por qué. Nolan soltó una risa hueca, una risa que resonó extrañamente en la cabina de la tienda. ¿Y quién exactamente te crees que eres? ¿Eres algún pasajero con derecho? Daniel ni pestañeó. No, soy la persona que reportarme a. La frase impactó el aire con tanta fuerza que se sintió como si el oxígeno se había adelgazado. Greg se quedó boquiabierto. Anna abrió mucho los ojos. Lauren se quedó paralizada. Ella se quedó parada. Su rostro palideció. Mark se echó a reír, pero la risa temblaba, delgada y frágil, como la de un hombre aferrado al borde de un precipicio. Estás delirando, espetó. La de Daniel. La respuesta llegó en un susurro, suave pero impactante. Acabo de firmar la transferencia. Para el 51% del aire de Aurora. Silencio, no. Movimiento, sin aliento. Anna se llevó una mano a la boca. Greg susurró, Dios mío. Y Mark Holloway se quedó paralizado como una estatua, quebrado por dentro. Nolan miró fijamente a Daniel, con la mirada fija, buscando una señal de que se trataba de una broma. Pero los ojos de Daniel no ofrecían ninguna señal. Humor. Sin duda solo verdad. Verdad. Nolan ya no podía escapar. Daniel volvió a sentarse, su voz suave como el aire, pero impactante como un trueno. Cuando aterricemos, no me escoltarán a ninguna sala de interrogatorio. Una breve pausa. Los escoltaré. Y en ese momento, suspendido en el cielo en medio del caos que habían creado para aplastar a un hombre, Daniel Carter se convirtió en la tormenta. Centro, imparable e innegable. Toda la cabina de primera clase se derrumbó. Un silencio tan profundo que parecía como si cada uno pudiera oír sus propios latidos. Pero ese silencio duró solo unos segundos antes de ser desgarrado por los últimos intentos desesperados de la gente, perdiendo su poder. El capitán Nolan se quedó congelado en el pasillo, su rostro cambiando. De rojo a blanco a un gris fantasmal como un hombre al que sacan de la cabina. En medio de una tormenta. No, eso es imposible, balbuceó. Nadie puede comprar una aerolínea durante un vuelo. Daniel lo miró con calma. Agudo. Se sentía cruel, como si estuviera viendo a un hombre que aún no se había dado cuenta. El suelo debajo de él había desaparecido. No compré una aerolínea durante el vuelo, dijo Daniel. Completé la adquisición durante el vuelo. Una frase simple, pero impactante. Directamente a la única debilidad. Nolan y Mark no tenían defensa contra la verdad. Detrás de él, las manos de Lauren Pierce temblaban tan violentamente que casi se cayeron. Su bandeja. Satch, que había asumido que todo este vuelo era solo otra rutina. Demostración de superioridad de la tripulación, miró a Daniel como un pez fuera del agua. Pero la reacción más impactante fue la de Mark Holloway.
Retrocedió medio paso, luchando por tragar el nudo que se le había quedado en la garganta. «Estás mintiendo», dijo Mark. Dijo, pero su voz sonaba a punto de quebrarse. «Nadie puede hacer eso». Daniel inclinó la cabeza. Le gustaría llamar a la junta directiva para verificar. Nadie se movió. Nadie habló. «Porque sí», dijo Daniel, que no estaba fanfarroneando. El mariscal del aire Thomas Miller, el primero en romper la parálisis, dio un paso adelante, mirando a Daniel, luego en Nolan. «Necesito verificar esto inmediatamente. Si es cierto, entonces esto es. Ya no es un asunto de pasajeros». Nolan tragó saliva con dificultad. «No tienes autoridad». «Yo». «¿Tienen autoridad para investigar el abuso de los informes de seguridad?», respondió Miller. «Y. Si presentó un informe falso para justificar una desviación de emergencia, será retenido. Responsable». Nolan sintió que le ardía la cara. La carrera se había construido sobre un patrón simple. La tripulación hace una reclamación. El capitán la confirma. Los pasajeros permanecen. Silencio. Pero esta vez, el patrón se estaba rompiendo. Un pasajero se levantó. «No, Daniel. Greg Thompson. Quiero dejar algo claro». «Greg», dijo, su voz cargaba con el peso de la experiencia y la edad. «Fui testigo. Todo. Si se necesita una declaración, la firmaré». Una mujer en la fila de atrás. Y añadió, «Yo también». Luego otro, y otro. Como fichas de dominó cayendo. Los pasajeros comenzaron a pararse uno por uno. Todos eran testigos. Tenían todo visto. Todos entendieron que en ese momento, la verdad ya no les pertenecía. Daniel solo pertenecía a todos los que habían visto lo sucedido. El mariscal del aire Miller asintió. «Informaré de esto a la central de seguridad de vuelo. La tripulación no debe. No hay más acusaciones hasta que aterricemos». Mark se enfureció. «No puedes hacer eso. Estoy. El sobrecargo. Usted es el que está siendo investigado». Miller lo interrumpió. «Siéntese». Por primera vez en todo el vuelo, Mark Olay no tuvo respuesta. Se hundió en su asiento. Los hombros se le derrumbaron como si le hubieran sacado el aire de un puñetazo. El capitán Nolan miró a su alrededor y vio que no tenía aliados. Izquierda. Ninguna autoridad dejó ningún lugar donde anclarse. Su mirada finalmente aterrizó sobre Daniel, el hombre al que acababa de intentar incriminar como una amenaza. El hombre al que había irrespetado. El hombre que él creía que no pertenecía a la primera clase. El hombre que acababa de convertirse en el nuevo propietario de Aurora Air. El señor Carter Nolan comenzó a aferrarse a la dignidad que ya no tenía. Daniel no lo dejó terminar. «Haré esto muy claro», dijo Daniel en voz baja, pero golpeando como un martillo. «Cuando aterricemos, la tripulación saldrá primero del avión. Trabajaré con la junta directiva y la división de seguridad. Cada informe. Presentaste la demanda. Cada acción que realizaste ha sido documentada». Nolan tragó saliva. Daniel lo miró. No con ira ni odio, sino con la fría verdad de un hombre que había soportado. «Ya basta. Ya no controlas este vuelo», dijo Daniel. «Solo estás controlando el resto de tu propio error». Toda la cabina contuvo la respiración. Y. Entonces ocurrió lo más inesperado. Chloe Ramírez, una aprendiz de vuelo, asistente de solo 3 semanas, dio un paso adelante con manos temblorosas. Ella miró a Daniel, luego a Mark, luego a Nolan. Finalmente, reunió todo su coraje. «Lo que dijo el señor Carter es cierto. Lo vi todo. Me dijeron que me callara. Pero no puedo callarme». La cabaña se giró hacia ella. Daniel no dijo nada. Solo asintió levemente, otorgándole el permiso que no sabía que buscaba. Chloe continuó su voz. Tembloroso pero claro. La forma en que lo atendieron, la forma en que lo trataron, no fue casual. Es parte de una cultura que se ha transmitido de generación en generación en la tripulación. El rostro de Nolan palideció. Mark parecía vacía. Lauren jadeó como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe en el pecho. Chloe inclinó la cabeza, con los ojos rojos. «Perdón por guardar silencio». Daniel respondió suavemente. «Gracias. El coraje no llega temprano. Llega cuando es necesario». Necesario. En ese momento, todos comprendieron que la tripulación no solo había actuado
Equivocadamente. No solo habían discriminado. Eran el producto de un sistema defectuoso que había ido sin oposición durante años. Un sistema que Daniel Carter, el hombre al que habían menospreciado, ahora tenía el poder de cambiar. Y mientras el avión continuaba hacia Phoenix, ya no bajo el control de la narrativa de Nolan, todos lo sabían. El cambio se avecinaba. No en meses, ni en semanas, pero en el momento en que las ruedas tocaron el suelo, porque el cielo desde el momento en que Daniel firmó el documento ya no les pertenecía. Le pertenecía a él. Y la justicia venía con alas. La atmósfera en la cabaña empezó a cambiar de forma extraña. Ya no existía el miedo sofocante que Daniel sería arrastrado. En cambio, un silencio se extendía tenso como un cuerda. El tipo de silencio que aparece cuando la verdad se acerca a la gente. Que han pasado años escondidos tras mentiras. El capitán Nolan regresó a la cabina. Mientras Marcolai estaba sentado como un hombre que había perdido el sentido de la orientación, sus manos apretado con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Lauren Pierce estaba presionada contra él. Pared. Su rostro estaba desprovisto de color, como si cada palabra que Chloe decía se hubiera desprendido. Las capas que había usado para encubrir sus fechorías durante años. Pero Daniel. Comprendieron que no habían terminado. Las personas que confían en una autoridad falsa no colapsan inmediatamente. Luchan una última vez, y esa lucha final es siempre el más peligroso. Mientras el avión continuaba hacia Phoenix, Daniel sintió las miradas a sus espaldas. Sospecha, miedo, ira, vergüenza, todo entrelazado. Juntos en el aire tenso de la primera clase. Anna Park abrió silenciosamente su computadora portátil y comenzó a escribir un informe. Greg Thompson se sentó erguido, con el codo apoyado en el apoyabrazos como un viejo general, esperando el momento de contraatacar la injusticia que había presenciado. El mariscal aéreo federal Miller estaba sentado cerca de la salida delantera con los ojos atentos, observando. Todos con la cautela de un hombre que sabía que las cosas aún no eran seguras. Daniel lo sintió todo, pero más que eso, sintió el ritmo constante de los latidos de su propio corazón, lento y tranquilo, como si todo su ser se estaba preparando para una confrontación mayor que cualquier otra que hubiera tenido jamás enfrentado en el mundo de la tecnología. Esta no fue una batalla de código ni de acciones. Esta fue una batalla de dignidad. La voz del capitán Nolan regresó por los altavoces. Temblaba ligeramente, aunque intentó contenerlo. Atención pasajeros, haremos un aterrizaje de emergencia en Phoenix Bajo. Protocolo de seguridad estándar. La seguridad del aeropuerto estará lista para atender el incidente. Incidente. Greg se incorporó de un disparo. ¿Qué? ¿Incidente? Miller se levantó y salió al pasillo. Capitán Nolan, dijo tan alto que toda la cabina. Oye, no he identificado ninguna amenaza. Informaré de esto en cuanto aterricemos. Nolan no respondió. La puerta de la cabina se cerró de golpe. En ese momento, Daniel vio. Claramente Nolan no solo intentaba defenderse. Intentaba protegerse. Toda una red de irregularidades oculta tras puertas que los pasajeros nunca tuvieron intención de cruzar. Para ver. Se acercaban al suelo. Pero antes de que la tripulación pudiera construir su versión de los hechos, Daniel sabía que tenía que prepararse. Abrió su portátil. Documentos digitales cargados. Junto con la confirmación de su transferencia de propiedad. Junto a ella había un correo electrónico del departamento legal. El equipo Phoenix ha sido notificado. El mando temporal pasará a la junta directiva si hay una conflicto en los pedidos. Apareció otra notificación. Operación. El centro solicita verificación del estado del vuelo. El informe del capitán no coincide. Telemetría. Daniel se permitió una leve sonrisa. No estaban solos. La verdad comenzaba a extenderse como la luz por la rendija de una puerta. Pero entonces otra alerta le paralizó la expresión. Fuga interna. El capitán Nolan tiene múltiples quejas ocultas. Pera Mark. Conectado a 17 incidentes de discriminación eliminados de los informes oficiales. Daniel leyó las líneas. Su corazón se hundió con un dolor familiar, pero se elevó con un nuevo sentimiento. Resolución. Todo lo que había soportado hoy no era casualidad. Era la parte visible de una
Había sospechado durante años que se trataba de una estructura mucho más grande y que necesitaba ser demolida. De la ruta. El letrero de prepararse para el aterrizaje se iluminó. Daniel cerró su portátil y puso su teléfono en modo de grabación por si acaso. Miller se acercó y susurró: «Señor Carter, cuando aterricemos, déjeme ir primero. Todavía pueden intentarlo». «Algo». Daniel asintió. Greg le puso una mano en el hombro. «No está solo. Aquí. Recuerda eso». Anna lo miró a través del espacio entre los asientos. «Vamos». La verdad hizo su trabajo. El avión aterrizó con un firme sacudida. Las ruedas chirriaron en la pista de Phoenix. La cabina mantuvo su respiración. El avión se detuvo. Un silencio lo suficientemente denso como para sentirlo. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Antes de que la puerta se abriera, Mark Olay se puso de pie de un salto, agarró el intercomunicador y gritó con voz temblorosa pero autoritaria: «Todos los pasajeros, permanezca sentado. Nadie puede abandonar el avión hasta el control de seguridad». Pero nunca terminó. Los altavoces crepitaron con una nueva voz, tranquila y firmeza inconfundible. «La junta directiva de Aurora Air solicita la suspensión temporal del mando de la tripulación hasta que se verifique la situación a bordo». Mark se quedó quieto. Lauren cubrió su boca. Sache quedó congelado en el lugar y Daniel simplemente cerró los ojos por un breve momento. Como si presenciara el primer giro de una rueda de justicia largamente esperada. Y esta vez esa rueda no volvería a girar. La puerta del avión se abrió lentamente y la luz del puente de embarque entró como un rayo. Un escenario en el que cada personaje principal, lo quisiera o no, estaba a punto de un paso adelante. Phoenix aún no tenía nubes oscuras ni tormenta. Dentro de primera clase, la tormenta había alcanzado su punto máximo. El mariscal aéreo federal Miller salió primero, su mirada barriendo la escena, preparado para detener cualquier acto que vaya más allá de la autoridad correspondiente. Justo detrás de él, Daniel Carter se puso de pie, sin prisa, sin conmocionarse, sin enojado. Caminaba como un hombre que sabía que no solo estaba bajando de un avión, sino caminando hacia una verdad mucho más grande que este momento, hacia un cambio que había estado luchando por hacerlo realidad durante medio año. Pero antes de que pudiera salir, un grupo de seguridad del aeropuerto, los oficiales entraron corriendo. El oficial a cargo, un sargento alto, habló en voz alta. «¿Quién es?» «Daniel Carter». Mark Holloway señaló al instante su voz, elevándose como si hubiera acaba de encontrar su último salvavidas. Aquí, este hombre causó un disturbio de seguridad. Resistió a la tripulación y puso en peligro el vuelo. Era el grito desesperado de un hombre se está ahogando y trata de arrastrar a alguien más con él. Pero esta vez, no. Uno le estaba tirando una cuerda. El sargento se volvió hacia Miller. «Estás el alguacil aéreo de este vuelo, ¿correcto? ¿Qué dice su informe?» Miller respondió sin dudarlo. El pasajero Carter no representaba ninguna amenaza. Las acusaciones de la tripulación son infundadas. Mark se quedó boquiabierto como si hubiera estado golpeado en el pecho. «Vas contra la tripulación. Estoy defendiendo la ley». Miller respondió, cada palabra tan afilada como el acero. Luego se volvió hacia él. «Sargento, tenemos testigos, múltiples testigos». En ese momento, Greg Thompson estaba en el pasillo. «Testificaré. Vi todo de principio a fin». La persona maltratada fue el señor Carter. Anna Park dio un paso al frente. «Y yo. Tengo video». Otro pasajero levantó la mano. «Yo también». Un cuarto. Un quinto. Las voces se alzaron juntas como una marea que rompe la presa Nolan y Mark. Había construido a partir de mentiras. El capitán Nolan salió de la cabina, su rostro más pálido que él. Luces del techo. Intentó recuperar el tono, pero su voz se quebró por los temblores. No pudo ocultarse. Todos necesitan calmarse. Esta situación necesita ser manejado internamente. Daniel dio un paso adelante, a solo unos pasos de Nolan. «¿Internamente?», preguntó en voz baja. «¿Llamas a presentar una denuncia falsa?» «Interno». «¿Llamas a fabricar una amenaza a la seguridad para forzar una emergencia?» «Aterrizaje interno». Entonces Daniel dijo la frase,
Nadie en la tripulación estaba preparado para escuchar. Soy el nuevo dueño de Aurora Air. Nolan retrocedió medio paso. No. Eso es imposible. Daniel levantó su teléfono. La pantalla mostraba la confirmación de propiedad y el tablero. Directiva. Es totalmente posible. El aire dentro de la cabina cambió instantáneamente, como si le hubieran succionado todo el oxígeno. Mark Olay dejó escapar un sonido distorsionado. Risa temblorosa. Esto es una puesta en escena. Un pasajero de color. Greg reaccionó. Inmediatamente. ¿Qué acabas de decir? Anna dio un paso adelante. Dilo otra vez. Mark se atragantó con sus palabras y retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Esa frase fue la pieza final que confirmó todo lo que Daniel había soportado en el aire ese día. Y Daniel miró directamente a él. Acabas de admitir lo que ya no necesito demostrar. Los agentes de seguridad del aeropuerto se miraron entre sí, luego a Mark. Un oficial le preguntó a Miller, ¿cómo debemos proceder? Miller respondió, detengan a la tripulación para investigar. Violó el procedimiento y mostró signos de abuso de autoridad. Nolan se puso de pie, congelada como si le hubiera caído un rayo. Lauren se cubrió la boca, las lágrimas, transmitiendo, pero demasiado asustado para hablar. Sash temblaba incontrolablemente como una puerta suelta, golpeando contra el viento. Chloe Ramírez, la única miembro de la tripulación lo suficientemente valiente como para decir la verdad, se quedó quieta, pero miró a Daniel con una mezcla de miedo y gratitud. Daniel le dio un pequeño asentimiento, un silencio. Gracias, un reconocimiento de que el coraje de una persona puede salvar a toda una familia. Vida. Afuera, un grupo de personas con traje caminaba rápidamente por la pasarela. Sin necesidad de presentación, Daniel reconoció a los representantes de la junta directiva y del liderazgo de operaciones. Y asesor jurídico principal. Al frente de ellos estaba Evelyn Harper, consejera principal, quien habló directamente y sin vacilar. Recibimos el informe sobre el incidente en este vuelo. Señor Carter, ¿le gustaría presentar una queja formal ahora mismo? Mark corrió hacia adelante. No, esto es un malentendido. La señora Evelyn levantó una mano. Señor Olay, queda suspendido inmediatamente. Luego se volvió hacia Nolan. Y también, tú. Nolan intentó hablar, con la voz temblorosa. Seguí el protocolo, Daniel. Respondió. ¿Qué protocolo te permite fabricar una amenaza a la seguridad? Evelyn se dirigió a la seguridad del aeropuerto. Escolténlos a la sala de interrogatorios. Mark gritó, no puedes hacerme esto. Yo, Evelyn, lo interrumpí con frialdad. Tú, ya no sois tripulación y no tenéis autoridad para hablarnos de esa manera. Mientras Mark y Nolan eran escoltados, Daniel se quedó allí observándolos irse. Con deleite, no con venganza, sino con el tranquilo reconocimiento de que algo que debería haber terminado hace mucho tiempo finalmente estaba terminando. La arrogancia construida sobre el prejuicio. Una nueva azafata subió al avión. Joven, firme, serena. Continuará este vuelo a Los Ángeles, anunció. Bajo la dirección de la junta directiva. Directores, Greg puso una mano en el hombro de Daniel. Dios mío, acabas de salvaste todo el vuelo. Anna sonrió suavemente. No solo el vuelo, salvaste un sistema completo. Daniel miró por la ventana y vio a Phoenix extendido a través. El paisaje parecía un desierto dorado bajo el sol. Una extraña sensación surgió en su pecho, ligero y pesado a la vez, como una puerta que se cierra y otra que se abre. Se giró, de vuelta a los pasajeros desconocidos que habían defendido la verdad. No, dijo Daniel. Dijo. Nos salvamos el uno al otro, y cuando bajó del avión, la luz. Afuera ya no había solo luz de pista. Era la luz de un nuevo capítulo. Capítulo donde la justicia no fue suerte sino elección. Un capítulo donde las palabras sesgadas ya no eran una regla tácita en el cielo. Un capítulo donde personas como Daniel Carter, gente que había sido subestimada, juzgada mal, dejada de lado, finalmente se puso de pie, donde merecían estar. Y mientras caminaba entre dos filas de Aurora Air, empleados, inclinando la cabeza, no por dinero, no por poder, sino por genuino respeto, Daniel tenía una cosa clara. El cambio que traía no era llevado solo en sus manos,
se había encendido en los corazones de todos los que hoy presencié la verdad. Una llama que nadie pudo apagar. A partir de ese momento, el cielo de Aurora nunca volvería a ser el mismo. La perspectiva de un experto en cultura organizacional y poder sistémico. La historia de Daniel Carter revela una verdad atemporal. Lo que se derrumba junto con. Rara vez se comete un solo error importante. Pero las pequeñas distorsiones cotidianas que se producen. Normalizados silenciosamente. Un comentario prejuicioso, un procedimiento manipulado, un informe oculto. Todos estos se combinaron para formar una cultura capaz de convertir a cualquiera en víctima. Daniel lo hizo. No prevaleció porque fuera rico ni porque tuviera autoridad. Él prevaleció porque se mantuvo firme, porque eligió ponerse de pie en el momento exacto, cuando la mayoría de la gente elige el silencio. Y esa elección es lo que cambió todo. Sistema. Si esta historia te resuena, dale me gusta y suscríbete para ayudar. Difunde el espíritu de justicia y bondad. Antes de salir del video, comenta exactamente 3 palabras. Justicia. Es lo primero. Esto es más que una frase. Es un recordatorio de que el cambio siempre comienza con la forma en que nos tratamos unos a otros.